Mamá era la verdadera hija rica de una novela trágica. Todos mis tíos decían que ella era una mentirosa que solo fingía estar enferma y se hacía la víctima para ganar simpatía. La hija falsamente rica le robó el prometido a su madre y la obligó a tener un hijo con un hombre ajeno. Y al final, con una sonrisa amarga, les rogó a mis tíos que perdonaran a mamá. Mamá me abrazó fuerte y asintió en silencio. Todos pensaban que el drama entre las hijas ricas, reales y falsas, era cosa del pasado hasta que cumplí 8 años. Mamá subió al tejado en un colapso y saltó. Me quedé tranquilamente detrás de ella y murmuré, si esto es lo que quieres, está bien. Mamá era verdaderamente adinerada. Desde niña sabía que no era tan hermosa ni elegante como mi tía, que cantaba, bailaba y siempre estaba rodeada de gente. Cuando tenía 5 años, le pregunté inocentemente a mi tío mayor, ¿por qué las manos de mi tía son tan blancas y suaves, pero las de mi mamá son tan ásperas? Parecen ramas secas caídas al suelo. Mi tío mayor me abrazó, se burló y miró a mamá mientras decía, porque tu mamá nació para trabajar duro. Ella no sabe cómo disfrutar de la buena fortuna y, en cambio, causa problemas a los demás. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas al escuchar esto. Más tarde me enteré de que la niñera que trabajaba para la familia Smith, por celos, había intercambiado a mamá y a mi tía. La niñera se llevó a mamá y la obligó a cuidar de su hermano menor, un inútil, y de su padre jugador en el campo. Cuando creció, casi fue violada por su padre adoptivo y vendida como esposa a un hombre de 50 años. Mamá golpeó a su padre adoptivo en la cabeza y, con los secretos que escuchó, encontró a la familia Smith, pero no esperaba haber entrado en otro infierno. Debido a una llamada telefónica de su madre, sus padres murieron en un accidente automovilístico en el lugar. Mis 2 tíos odiaban a mamá casi hasta la muerte. Cuando tenía 6 años, saqué un fajo de monedas del bolsillo y le dije a mamá, en serio, toma esto. Vámonos de aquí. Mamá se quedó atónita y las comisuras de sus ojos se enrojecieron poco a poco, intentando reprimir el pánico que me invadía. Añadí rápidamente, me lo gané haciendo la tarea y comprándoles cosas a mis compañeros. No es su dinero, mamá. No voy a gastar su dinero. Pero mamá no me llevó. Simplemente me abrazó fuerte y dijo entre sollozos, hazle caso a mamá. No puedes irte de aquí. Me mandaba a la escuela y me recogía puntualmente todos los días, siempre con una expresión tan dulce. Ingenuamente pensé que una vida así no era tan mala. Cuando creciera, me llevaría a mamá de aquí y nunca más lloraría por esta gente. Hasta que un día, cuando mamá me llevaba a la escuela, George empujó bruscamente la puerta de la casa de la familia Smith. Tenía los ojos vidriosos y desorbitados. Me puse delante de mamá, pero él me apartó. Mamá, asustada, rápidamente le dijo al conductor que me llevara a la escuela para tranquilizarme. Forzó una sonrisa pálida. No tengas miedo. Mamá te recogerá esta noche. Pero no esperé a mamá. Cuando regresé, vi a mi tía allí de pie, con aspecto frágil, sonriendo con tristeza, y a George en la puerta con una expresión sombría. Una persona como tú no cambiaría ni con 100 oportunidades. Fui una estúpida al creerle a Winnie y dejarte escapar. Really, ¿por qué no te mueres? Mi tío la miró decepcionado. Riley, Nancy tiene mucha mala suerte de tener una madre como tú. Mamá estaba despeinada y la desesperación llenaba sus ojos. Me sentí enojado y corrí hacia mamá. Mamá pareció sentir algo. Se dio la vuelta, me vio en la puerta y las lágrimas corrieron por su rostro, pero no extendió la mano para abrazarme como solía hacerlo. En su lugar, sacudió la cabeza con dolor. Sus ojos se llenaron de culpa y determinación. Al segundo siguiente, mamá se tambaleó hacia el balcón, abrió la ventana de vidrio y saltó. Pude ver claramente los movimientos de sus labios. Ella dijo, lo siento, Nancy. Mi mundo parecía girar violentamente. Gritos y alaridos llenaron el aire. Mamá y yo vivíamos en el último piso, el 4.º piso de la villa. En el momento en que mamá cayó, la sangre salpicó. Ella era como una mariposa rota dirigiéndose hacia su destino. Cuando mi tío mayor recobró el sentido y vino a recogerme, yo todavía estaba allí parado, aturdido. Él pensó que estaba aterrorizado. Entonces me levantó con sus manos frías, tratando de consolarme y también de ocultar su propio pánico. Está bien.
está bien. Mamá ha sido enviada al hospital. Ella había hecho tantas cosas malas antes y nunca intentó suicidarse. ¿Por qué fue demasiado lejos esta vez? No dije ni una palabra. Me quedé mirando fijamente el lugar donde mamá había saltado. Ellos no sabían en ese instante. Muchas cosas pasaron por mi mente. Algunas cosas de repente quedaron claras. Resultó que mi madre era la verdadera hija rica de una novela trágica. Miré a lo lejos y murmuré, si esto es lo que quieres, está bien. Mi tío me miró confundido. ¿Qué miras con esa cara inexpresiva? Hizo una pausa, apartó la mirada y hasta pareció un poco culpable. Le pediré a la niñera que te vigile estos días. Estudia mucho y no corras por ahí. ¿De acuerdo? Él no sabía que yo estaba mirando lo que había detrás de él. Mamá se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro. Todavía llevaba ese vestido blanco, ahora manchado de rojo, como si quisiera decir algo. De regreso a mi habitación, miré a mamá y sonreí suavemente. No te preocupes, mamá. Estudiaré mucho. Tú observa con atención. Ya les llegará su merecido. No pasa nada si no tomas medidas contra ellos. Pero deben pagarte lo que te deben. George y mis dos tíos tuvieron una gran discusión. Winnie y Riley son hijas de la familia Smith. ¿Por qué la obligaron a morir?, dijo mi tío mayor con el corazón roto. Parecía que había olvidado las veces que le había dicho a mamá que muriera. Los ojos de George parpadearon y dijo con frialdad, si ella no me hubiera seducido, nada de esto habría sucedido. Ella merecía morir. Winnie salió con los ojos rojos y tomó el brazo de George. Todos vimos lo que pasó. Si no fuera por mi hermana, ¿cómo habría podido pasar algo así? Los sirvientes de casa también dijeron que claramente fue mi hermana quien arrastró a George escaleras arriba. La expresión de mi segundo tío vaciló como si quisiera decir algo. Bajé corriendo las escaleras con un diario en la mano. Empujé a Winnie con fuerza y las lágrimas corrieron por mi cara. No era mamá. Lo vi. Él no soltaba a mamá. Winnie se tambaleó y casi perdió la compostura. ¿Qué sabes tú? Mucha gente lo vio. No digas tonterías, chico. Mientras hablaba, me agarró de la muñeca y me arrojó hacia la niñera. Luché desesperadamente y el diario que tenía en la mano golpeó el pie de George. Le di una patada a Winnie y lloré. Quiero a mamá. Devuélveme a mi mamá. Winnie era la niña mimada de la familia Smith y nunca la habían tratado así. Estaba a punto de acercarse a mí, pero un par de manos la detuvieron. George abrió casualmente una página del diario y me miró con una expresión complicada, como si estuviera confundido y asustado. ¿Eres mi hija? George me arrebató de la niñera. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, corrí a agarrar el diario de George. Eso pertenece a mamá. Dámelo. George no lo soltó. Winnie lo miró con incredulidad, con ojos rojos. George, ¿de qué estás hablando? Todos sabemos exactamente quién es el padre de este bastardo. Riley te drogó y entró en la habitación equivocada. Ella tuvo una aventura de una noche con un hombre al azar. ¿Estás loco? George apretó los puños y los dientes. Incluso en la muerte, ella todavía jugaba esos trucos. Riley extendió la mano, aparentemente queriendo quitarme el diario. Le aparté la mano de un manotazo sin dudarlo. ¿Por qué debería tocar las cosas de mamá? Abracé el diario y subí las escaleras, escuchando el murmullo de George detrás de mí. ¿Qué está pasando? Tan pronto como entré en la habitación, la figura blanca junto a la cama me miró con tolerancia. No podía escuchar a mamá hablar. Solo podía mirar su rostro inexpresivo mientras ella permanecía en silencio a mi lado. Más tarde, George no volvió a la casa de la familia Smith durante varios días. Mis tíos y mi tía discutieron todo el día sobre qué hacer con el funeral de mamá. Contrataron a una nueva niñera para cuidar de mi vida diaria. Ella siempre me miraba con lástima. En la reunión de padres, la maestra me preguntó, ¿por qué no está tu mamá aquí? Respondí, mamá está en el cielo. La maestra permaneció en silencio durante un largo rato. Justo cuando estaba a punto de llamar a mi tío, George apareció de repente en la puerta y dijo,
estoy aquí para la reunión de padres. La maestra miró a George con curiosidad y preguntó, ¿es usted el padre del niño? Antes de que él pudiera responder, dije fríamente, no, es mi tío político. George se quedó sin palabras. Parecía que quería decirme algo, pero después de pensarlo se contuvo. Lo ignoré y volví a mi asiento, mirando fijamente un punto frente a mí. Cuando recuperé el sentido, el maestro miraba a George con reproche. Nancy no ha estado en buen estado últimamente. Su mamá solía recogerla todos los días. George frunció los labios. ¿Qué clase de persona era ella, Riley? De repente, quise reír. La gente es tan extraña. Nunca creen lo que ven con sus propios ojos, sino solo lo que dicen los demás. Escuché a la maestra decir que Riley era una madre muy amable y gentil. George se quedó atónito y mostró una sonrisa extraña. Amable, gentil. Ella era realmente buena fingiendo. La reunión de padres duró toda la mañana. Por la tarde me subí al coche de George. Iba a llevarme de regreso a la familia Smith por primera vez. Ignoré el movimiento de cabeza y la negativa de mamá y dije con calma, no voy a ir allí. George me miró de forma extraña, pero aún así le dijo al conductor que condujera en la dirección que le señalé. Fuimos al supermercado y compramos muchos artículos de primera necesidad usando la tarjeta que me dio mamá. Finalmente nos detuvimos frente a un orfanato. El director se acercó con una sonrisa. Nancy, ¿por qué no vino tu mamá hoy? Antes de que pudiera responder, George habló, ella está ocupada hoy. Estoy aquí con Nancy. La directora le dirigió una mirada significativa, como si hubiera entendido mal algo. Tiró de George y empezó a hablar sin parar. Mamá Riley es una buena chica. Trae a Nancy aquí a visitar a los niños todos los meses. Los niños de aquí son como ella, huérfanos. George frunció el ceño con disgusto. Ella dijo que es huérfana. Ella es solo una cazafortunas que abandonó a sus padres adoptivos e insistió en regresar con la familia Smith. Haría cualquier cosa para ascender en la escala social, sin mencionar acostarse con hombres. La sonrisa del director se desvaneció. No juzgue sin conocer toda la historia. Nadie le enseñó eso nunca, señor George. Su actitud era agresiva. Sus ojos se fijaron en George y su tono era un poco agitado. Si no hubiera sido por Riley, que hace 8 años fue a negociar el patrocinio para estos niños, nada de eso habría sucedido. George captó con fuerza el punto clave y sus labios temblaron. Hace 8 años lo miré fijamente. Bastardo. No hiciste ninguna pregunta en 8 años. ¿Qué estás fingiendo ahora? Riley es una buena chica y Nancy también. Todo fue culpa de ese hombre borracho. Aunque no entiendo por qué Riley no llamó a la policía. Pero señor George, si la calumnia así, váyase. No es bienvenido aquí. Mientras ella hablaba, los niños que habían estado escuchando escondidas adentro salieron corriendo uno por uno y comenzaron a empujar a George. Sal. La tía Riley es la mejor. Eres un mal tipo. No te damos la bienvenida. Winnie lo vio con sus propios ojos. ¿Cómo podría haber un problema? La vergüenza se reflejó en el rostro de George, pero pronto respondió a una llamada telefónica y me miró en estado de shock. Me puso en el asiento trasero, se subió al auto con cara fría y condujo rápido y de manera imprudente. Sabía que habían salido los resultados de la prueba de paternidad. No pude evitar sentir que George conducía a toda velocidad todo el camino. Casi vomité sentada en el asiento trasero. Probablemente entendí lo que significaba los forajidos fuera de la ley en la televisión. Su mano que sostenía la mía temblaba ligeramente. Empujó la puerta de la casa de la familia Smith, corrió a mi dormitorio y sacó el cuaderno de mamá. 24 de marzo, mis hermanos me odian. Dicen que yo causé el accidente automovilístico de mamá y papá. No soy tan generosa y decente como Winnie. No como una verdadera hija rica. Afortunadamente todavía tengo a George a mi lado. 3 de abril, George me confesó su amor. Riley y mis hermanos se ven muy infelices. ¿Le quité algo a Riley otra vez? Pero claramente soy la hija de la familia Smith. 2 de julio, ¿por qué pasó esto? No estoy celosa de Riley y no drogué a George en absoluto.
10 de agosto. Estoy embarazada, pero no creen que este sea el hijo de George y mío. George abrió el cuaderno página por página y las lágrimas cayeron sobre él. Lo miré sin expresión alguna y pensé, estas son verdaderamente lágrimas de cocodrilo. Riley confiaba mucho en mí, pero yo creía demasiado fácilmente en las palabras de los demás y la trataba así. George sostuvo el diario y sollozó incontrolablemente. Esta conmoción alertó a la gente del piso de arriba. Mi tío mayor, Mandy, y mi segundo tío Sam estaban rodeando a Winnie. Cuando vio a George, dijo con tristeza, George, de verdad no esperaba que Nancy fuera tu hija. ¿Por qué tu hermana no lo dijo en todos estos años? La expresión de Mandy se tornó de asco. Había querido casarse con George antes. Si lo hubiera dicho, esta niña no se habría quedado. George rugió con los ojos rojos, ya basta. Ella ya está muerta. ¿Aún tienes que hablar así de ella? ¿De verdad eres su familia? Riley intentó acercarse y tirar de él, pero George la apartó. Aunque mamá lo hubiera dicho, ¿la habrías creído? En cuanto las palabras salieron, me quedé atónita por un momento. Desde niña, siempre que quería defender a mamá, era como si me hubiera quedado sin voz. Solo podía ver cómo su supuesta familia la malinterpretaba. Pero esta vez, lo dije en voz alta. Subconscientemente miré detrás de Winnie. Se estremeció, giró la cabeza con recelo, pero no vio nada. Mis tíos guardaron silencio porque todos sabían que mamá lo había dicho. Vi esta parte de la trama. Ese día, mamá quiso encontrar a alguien que donara dinero, pero Winnie le tendió una trampa y terminó en la habitación de George, por mucho que se resistiera y se apartara. La trama fue como una gran mano invisible que la presionó firmemente contra la cama de George. Tras recuperar la capacidad de moverse, mamá salió corriendo inmediatamente, temblando, y tomó la píldora anticonceptiva de emergencia, pero aún me tenía a mí. Cuando George se despertó, Winnie, que estaba despeinada, estaba acostada a su lado. Winnie le dijo a él que su madre le había tendido una trampa y que accidentalmente había tenido una relación con ella. Su rostro se puso pálido. Winnie lloraba desconsoladamente y le preguntaba por qué la había incriminado a ella y a él. Si mi hermana no hubiera calculado mal lo de George, no nos habría pasado semejante cosa. No quería robarle el prometido a mi hermana. Mis tíos protegieron a Winnie detrás de ellos. George miró a mamá con disgusto. Ya no tienes que fingir más. Cuando me desperté, vi a Winnie. Cancelé el compromiso. Te lo mereces. Mamá se quedó allí con expresión desesperada. En ese momento, George abrió la boca y luego bajó la cabeza abatido cuando mamá regresó con la familia Smith. Se había encaprichado con gente gentil y amable. Mamá ignoró a Winnie, quien lo perseguía, y él estaba decidido a comprometerse con mamá, pero luego también dijo que mamá estaba conspirando y solo sabía fingir lástima. Cuando Winnie vio su aparición, entró en pánico. George, ¿de qué sirve escuchar las palabras unilaterales de una niña? Nancy ni siquiera había nacido cuando eso sucedió. Además, cuando entré en esa habitación, tú eras el único que estaba allí. La hermana es muy buena inventando historias. ¿Quién sabe qué le dijo a Nancy? George frunció los labios y dijo con frialdad, Riley ya está muerta. ¿Cómo puede inventar historias? Si no fuera por ti, sembrando discordia, habría sido mi esposa hace mucho tiempo y Nancy no habría tenido que ser llamada bastarda por ti durante todos estos años. La cara de Winnie se puso pálida. George la ignoró y se volvió hacia mis tíos, diciendo, Nancy es mi hija y quiero llevármela de vuelta a la familia Johnson. Mandy reaccionó primero y frunció el ceño. De ninguna manera. Tú y Riley ibais a casaros. Si Nancy reconoce a sus antepasados y regresa a la familia ahora, ¿qué pensarán los demás de ella? Sam también asintió con una mirada seria. Esta niña no será maltratada en la familia Smith. Solo tienes que cuidar bien de Winnie. La cara de George cambió varias veces. Dio un paso adelante, me apretó la mano y dijo con sarcasmo, ¿el compromiso? ¿Se lo merece? Nancy es mi hija y no te la voy a dar. Después de una pausa, sus ojos se pusieron rojos y me dijo con voz ronca, Nancy, soy tu padre. ¿Quieres venir conmigo? Hice oídos sordos. Extendí la mano y dije palabra por palabra, no, no lo haré.
No tengo padre. Solo tengo madre. Era su prometido, no mi padre. Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de George. Parecía dolido y tenía la voz entrecortada, pero me sentí profundamente satisfecha. ¿Por qué debería poder vivir tan bien después de haber herido a mi madre? ¿Por qué todos los errores deberían pasarse por alto solo porque alguien ha muerto? Solo tiene que admitir sus errores, disculparse y disfrutar del resto de su vida con arrepentimiento y riqueza. No hay tal razón, dijo Winnie en voz baja y con el rostro pálido. George, aunque no sé por qué Nancy es hija tuya y de tu hermana, si tu hermana estuviera aquí no querría que te llevaras a Nancy así, ¿verdad? Ella realmente sabe cómo ser sarcástica. Le respondí de inmediato, ¿desde cuándo es asunto tuyo? ¿Por qué mi padre es tu prometido? ¿Estás orgullosa de haberle robado el hombre a tu hermana? La cara de Mandy cambió y gritó enojado, Nancy, ¿cómo hablas con tu tía? Winnie abrió la boca y las lágrimas comenzaron a caer una a una. Parecía extremadamente lamentable. Si hubiera sido antes, George habría corrido a consolarla sin dudarlo. Pero esta vez, simplemente la miró con indiferencia y dijo, bajando la cabeza, Nancy, no importa si no quieres irte ahora. Vendré a verte a menudo. Llama a papá si necesitas algo. Después de que George se fue, Winnie lloró tan fuerte que se quedó sin aliento. Hermano mayor, segundo hermano, ¿ustedes tampoco me creen? De verdad que no sé por qué. Ese día me desperté junto a George. Se inclinó y me miró con la dosis justa de dolor en los ojos. Nancy, tu mamá ha muerto. De ahora en adelante, solo puedes quedarte con tus tíos y tu tía. No te enojes con tu tía, ¿de acuerdo? Winnie no parece haber cambiado mucho en los últimos años. No es tan hermosa como mamá, pero es mucho más alegre y vivaz que ella. La miré y de repente le dije, tía, eres muy hermosa. Winnie sonrió. Y mis tíos también estaban felices. Dijeron que éramos una familia y que deberíamos llevarnos bien en el futuro, a diferencia de George, que decía ser mi padre pero trató muy mal a mamá todos estos años. Negué con la cabeza y miré a Winnie confundida. Eres muy hermosa. Mamá era incluso más hermosa que tú originalmente. ¿Por qué se ha vuelto cada vez más demacrada estos años? Mamá es la verdadera hija de la familia Smith. ¿Por qué tú vives una vida gloriosa mientras ella está muerta? Tía, deberías ser tú la que se condene. Mis tíos se quedaron sin aliento. Winnie fue como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Me miró fijamente sin comprender, y al observarla de cerca, incluso había un atisbo de miedo en sus ojos, pero no la miré. Me volví hacia mis tíos y les pregunté, ¿es por la empresa de la familia Johnson? Mandy no reaccionó y dio un paso adelante para intentar tomarme la mano. Lo esquivé y añadí, quieren que me quede con la familia Smith por el negocio con la familia Johnson, ¿verdad? Mis abuelos eran personas muy capaces. Amasaron una fortuna desde jóvenes. Pero mis tíos solo sabían cómo consentir a Winnie todo el día para salvarle la cara. En los últimos años ya habían dilapidado la mayor parte de la empresa. Todo lo sostenía la familia Johnson entre bastidores. Sin George, su cómoda vida estaba a punto de acabarse. Al oírme decir esto, el rostro de mi segundo tío Sam cambió drásticamente y me señaló temblando. Nancy solo tiene 8 años. ¿Cómo iba a entender todo esto? Debe ser ella. Ha vuelto. Mientras hablaba, recogió nervioso la ropa del sofá y salió tambaleándose por la puerta. Comparado con la loca debilidad de Mandy por Winnie, a Sam no parecía importarle tanto. Solo le interesaba tener dinero para gastar. Mientras Winnie pudiera darle dinero, era su buena hermana. A la menor señal de problemas, corría más rápido que nadie. Miré a Mandy, el único que quedaba. Él era el actual responsable de la familia Smith. ¿De qué estás hablando tonterías? Solo te mantengo aquí porque eres de la sangre de la familia Smith. De lo contrario, ¿quién crees que querría que fueras una carga? Dije, oh, e incliné la cabeza para mirarlo. Entonces volveré con el tío George a ver si él quiere que sea una carga. Mandy inmediatamente suavizó su tono. Nancy, lo que tú quieras, tu tío te lo comprará. Pero eso no me importaba. Dije, puedo quedarme, pero tengo una condición.
Quiero que Winnie me cuide. Mandy dejó escapar un suspiro de alivio y un destello de tranquilidad cruzó sus ojos. Después de todo, Winnie es tu tía, y si quieres que te cuide, no hay problema. Winnie dejó de llorar y aceptó. La había estado observando. No mostró mucha expresión en su rostro. Como si pensara que esta petición no era nada. Tal vez quería volver con George a través de mí. Lamentablemente, iba a quedar decepcionada. George pronto envió varias sirvientas. Me dijeron que eran niñeras para cuidarme, pero me negué. Quiero que mi tía me cuide. Mamá se ha ido y tengo mucho miedo. Lo que dije ayer fueron solo palabras de enojo. Después de todo, somos una familia. Las niñeras me miraron con lástima. Acababa de perder a mi madre. Mi cara estaba pálida y tímidamente tomé la mano de Winnie. Ella curvó los labios y dijo con dulzura, normalmente paso más tiempo con Nancy. Déjame cuidarla. Si George quiere ver a Nancy, puedo llevarla con la familia Johnson. No dije nada. Varias niñeras intercambiaron miradas y simplemente dijeron con frialdad que necesitaban preguntarle a George. La sonrisa de Winnie se congeló en su rostro. Supongo que George había dado algunas instrucciones, de lo contrario no se atreverían a actuar así. Me sentí mucho más tranquila entonces. Solté rápidamente la mano de Winnie y la limpié en mi ropa sin dejar rastro. Tía, acompáñame a ver dibujos animados. Winnie asintió. Pero después de un episodio, se distrajo y miró a su alrededor. De vez en cuando me preguntaba si quería ver a George. ¿Nancy quiere a mamá y a papá? La tía puede cuidarte junto con papá. Así, los niños de la escuela no se atreverán a intimidarte. ¿Qué te parece? Winnie trajo un plato de duraznos con una sonrisa. Mis dedos se detuvieron, tomé una brocheta y di mordiscos. Bajo su mirada expectante, la empujé con fuerza. Si quieres casarte con George, díselo tú misma. Ustedes dos son una pareja perfecta, perras. Me enferma llamarlos mamá y papá. Winnie estuvo atónita en la familia Smith todos estos años. Yo había estado aún más callada que mamá porque no podía abrir la boca y hablar. Me burlé de ella, era una impostora, una panda de escorias ciegas y sin corazón. Winnie no lo soportó más y, con un grito, me empujó. Caí con fuerza sobre la mesa de café y grité llamando a mamá. Tan pronto como las niñeras entraron por la puerta, se pusieron en pánico. Winnie recobró el sentido y meneó la cabeza nerviosamente. No, me maldijo primero. La líder Wendy se calmó y vino rápidamente a ver cómo estaba. Me picaba cada vez más la garganta y me mareaba cada vez más, dije en voz baja. Quiero, mamá. Wendy me recogió rápidamente y me llevó al hospital. Soy alérgica a los duraznos y casi muero. El médico regañó severamente a George. Miró a Winnie con frialdad. Nancy es solo una niña. ¿No te basta con haber llevado a Buddy a la muerte? Ni siquiera perdonarás a una niña. Winnie se quedó sin palabras. Sus lágrimas ya no eran el antídoto universal. Innumerables veces en el pasado, como la débil, todos la habían apoyado. Pero ahora había alguien más vulnerable que ella. Todo lo que Winnie sabía hacer bien ya no parecía funcionar. George me dio la espalda, y cada palabra que decía apuñalaba a Winnie donde él no podía ver. Curvé ligeramente los labios y dije en silencio, perra, gritó Winnie furiosa. Nadie la creyó. Al igual que cuando mamá regresó con la familia Smith, Winnie la incriminó por arruinar su vestido y avergonzarla. Aunque mamá no lo hizo, seguían sin creerla porque Winnie no tenía motivos para incriminarla. Al igual que yo tampoco tengo motivos para incriminarla. Es justo. Mandy corrió al hospital. Lo primero que hizo fue preguntarle a George qué pensaba hacer. No lo hizo. No mostró ningún interés por mí ni consoló a su amada hermana. Su cuello estaba ligeramente arrugado y parecía abatido. Parecía que la empresa había estado pasando por momentos difíciles últimamente. Winnie no puede cuidar de Nancy. Puedo encontrar a alguien más, dijo Mandy con cansancio, frotándose el espacio entre las cejas. Susurré, quiero que la tía me cuide. Cuando George vio que estaba despierta, inmediatamente me preguntó por mi estado y sugirió tímidamente, ¿qué tal si papá te busca otras niñeras para que te cuiden?
Tu tía tiene sus propias cosas que hacer. Negué con la cabeza en silencio y los miré con gran dificultad. Mamá dijo que la tía sería buena conmigo. La tía tomó el lugar de mamá, pero mamá nunca peleó con ella. Ella solo quería que mi tía fuera buena conmigo. Las lágrimas brotaron de los ojos de George mientras murmuraba, Riley siempre fue tan amable. ¿Por qué no le creí entonces? La expresión de Mandy permaneció sin cambios cuando se mencionó a mamá. Lo miré y le dije, el tío tiene un problema de estómago y debería comer a tiempo. Sosteniendo su mirada, me acosté en la cama y le di una sonrisa pálida. Mamá lo dijo. Ella dijo que su tío nunca podría cuidar bien de sí mismo, por eso siempre cocinaba sus propias gachas y le pedía a su tía que se las pasara a su tío. Los ojos de Mandy parpadearon. Abrió la boca pero permaneció en silencio por un momento. Un sentimiento de culpa llenó el aire. Entonces pregunté suavemente, ¿dónde está mamá? ¿Cuándo volverá? Si estuviera aquí, sin duda me cuidaría muy bien. Winnie no lo soportó más. Eso es suficiente. Me disculparé. Fue mi culpa por no cuidar bien a Nancy. Si encuentro a otra persona que la cuide, ¿estará satisfecha? La miré con calma. Mandy fue la primera en reaccionar. No, Nancy quiere que la cuides. Además, tiene razón. Tomaste el lugar que pertenecía a Riley. Entonces deberías ayudar a cuidar a Nancy. Winnie estaba al borde de las lágrimas. Estaba furiosa, pero no tenía dónde descargar su ira. Suspiré. ¿Qué clase de novela ridícula es esta donde solo se puede obtener justicia después de la muerte? George advirtió a Winnie, si algo más le pasa a Nancy, te haré pagar con tu vida. Winnie estaba agotada de defenderse. No fui yo, dijo. George la ignoró, tal como solía hacerlo. Sigue tan sordo como siempre, pensé. Cuando Wendy salió a buscar la medicina, Winnie de repente me preguntó con frialdad, ¿estás satisfecha con incriminarme? Parpadeé y de repente comencé a ahogarme. Tía, ¿qué pasa? Te hice infeliz otra vez. Winnie se estaba poniendo impaciente. Ella se ha ido. Deja de fingir, ¿qué estaba fingiendo? Naturalmente, para evitar que me graben. Tía, si quieres tener un bebé con el tío George, díselo a mamá y pídele que me busque un nuevo papá. Ella siempre ha sido amable y no te lo reprochará. Wendy regresó justo a tiempo para escuchar estas palabras y su rostro se oscureció. Winnie se quedó en silencio y bajó la cabeza abatida. Por la noche, cuando regresó con la familia Smith y Mandy se quedó conmigo en el hospital acostada en la cama, hojeé aquellas trágicas novelas tratando de encontrar alguna información útil. Pero debido a mi limitada alfabetización, me costaba leerlas y me producían un terrible dolor de cabeza. La primera mitad de esas novelas reflejaba casi exactamente la primera mitad de la vida de mamá. De repente, Mandy preguntó, ¿qué estás leyendo? 3 asteriscos respondí casualmente. A mamá le gustaba leerlo. Mandy se sorprendió y soltó, ¿tu mamá sabía leer? Al darse cuenta de su error, intentó rápidamente enmendarlo. Dije con indiferencia, mamá tenía muchos libros y pasatiempos favoritos. Como mi tío no hablaba mucho con ella, es normal que no lo supieras. A mamá le encantaba hacer manualidades. Era una bloguera de manualidades en línea con decenas de miles de seguidores. Podía hacer horquillas preciosas, trabajos con cuentas e incluso muñecos de peluche. Le encantaba el color morado y el sabor mate. Era hermosa. Más hermosa que mi tía. Por desgracia, él no sabía nada de estas cosas. Quizás mi mirada incomodó a Mandy. Se esforzó por recordar. Cuando tu mamá regresó con la familia Smith, nuestros padres murieron. No tuvimos tiempo de prestarle atención. Si no hubiera hecho esa llamada. Lo miré confundida. ¿Por qué murieron los abuelos solo porque mamá hizo una llamada? Mi tío me miró fijamente. Originalmente iban a hablar de negocios, pero al enterarse del asunto urgente de tu mamá, cambiaron de ruta y chocaron con un camión en la carretera, causando el accidente. Todavía no entendía. Fue culpa del camionero. O tal vez el conductor del abuelo no se dio cuenta de todas las situaciones peligrosas. ¿Por qué no les echas la culpa? ¿Por qué tienes que culpar a la hija que los abuelos más amaban? Tío,
No tienes a nadie más a quien culpar. Mandy se quedó sin palabras. Él no pudo sostener mi mirada. Ignorándolo, murmuré, el tío George y la tía han estado juntos durante muchos años, pero nunca se han casado. ¿Será porque realmente le gustaba mamá? Si mamá todavía estuviera aquí, podría cuidar de mí y el tío George podría cuidar de la empresa. La gente como él es buena para hacer suposiciones, imaginar lo que podría haber sido suyo y alimentar el resentimiento en sus corazones. Tan pronto como amaneció, Mandy se fue como si hubiera sido liberado. Después de eso, Wendy se hizo cargo de mí. Ella era muy amable y siempre estaba pendiente de Winnie para asegurarse de que no me hiciera nada. Naturalmente, Winnie no se atrevió. En cambio, estaba preocupada por lo que yo pudiera hacerle y quería mantenerse lo más lejos posible de mí. Al igual que mamá cuando llegó por primera vez a la familia Smith, al darse cuenta de que nadie la ayudaría, instintivamente trató de protegerse. Pero Winnie no había dejado ir a mamá tan fácilmente. Cuando tenía 5 años, mamá había planeado llevarme lejos. La vi preparando nuestras maletas en silencio, metiendo dentro mi ropa, mis juguetes y mis peluches favoritos. Pero de repente empecé a tener fiebre. No dije nada y dejé que mamá me sacara. Al final no pude aguantar más y me desplomé en el borde de la carretera. Cuando me desperté, estábamos de nuevo con la familia Smith y mamá estaba llorando a mi lado. El tío la miró con reproche y Mandy incluso le dio una bofetada. Dijo que mamá había encerrado a Winnie, que sufría de claustrofobia, en el sótano a propósito y trató de huir conmigo. Mamá no se defendió, sino que se limitó a mirarme con una expresión extraña, como si estuviera considerando algo. Después de eso, ella evitó deliberadamente a estas personas. Siempre que hablaba de mis tíos, su expresión era siempre indiferente. Pensando en esto, miré a Wendy. Sus ojos eran tan gentiles como los de mamá. Ella me convencía para que tomara mi medicina y me contaba historias. Wendy, ¿le agradaré a papá? Parpadeé. Wendy sonrió. Por supuesto, si extrañas a tu papá, debes decírselo. Al señor George le gustas mucho. Si nada sale mal, pronto habrá una nueva mamá que cuidará de ti. Entonces, la familia Johnson estaba organizando citas a ciegas para George. Asentí pensativamente. Entonces, quiero ver a papá. Wendy me acarició la cabeza. Bueno. Naturalmente, Winnie también tuvo que venir, ya que no podía prescindir de mi tía. Cuando volvimos a ver a George, ella me miró con lástima y me tomó la mano torpemente. Jorge. George asintió con indiferencia, su expresión no cambió. Solté a Winnie y agarré la mano de George, mirándolo cariñosamente. Papá, te extrañé mucho. George se quedó atónito por un momento. Luego me miró emocionado. Pero como no se le daba bien interactuar con niños, lo único que podía decir era que me compraría lo que quisiera. Wendy dijo, tú también me extrañaste. ¿Es cierto? Abrí mucho los ojos. George me miró con ternura y asintió, dándole a Wendy una mirada de aprobación. Por supuesto, y papá quiere encontrarte una nueva mamá que te cuide. ¿Te gustaría eso? La cara de Winnie decayó. Ella dejó de evitarme y se acercó a mí. Su tono era rígido pero autoritario. Nancy es demasiado joven para aceptar a un extraño. Deberías cuidarla. Negué con la cabeza. Quiero una nueva mamá. Esto tomó a Winnie por sorpresa. Su rostro se puso pálido y apretó los dientes, susurrando, ¿qué estás haciendo? Parpadeé y dije, nada. Solo quiero una nueva mamá. Eso es todo. Cuando ella se inclinó más cerca, le susurré suavemente, ¿te gusta? Simplemente no quiero que consigas lo que quieres. George había querido mantenerme lejos de Winnie desde hacía mucho tiempo. No podría haber estado más satisfecho con la situación. Aunque habló de extrañar a mamá, aún así me llevó de la mano para conocer a otra hermosa mujer. Ella era muy bonita y gentil, pero de vez en cuando se giraba hacia un lado, un brillo astuto brillaba en sus ojos. Mientras George estaba hablando por teléfono, le pregunté directamente, ¿quieres casarte con mi papá? La mujer se sorprendió y luego asintió con interés. Pero no te preocupes, no tendré hijos para compartir la fortuna familiar.
La empresa lo necesita. Bien, dijo ella muy directa. Tengo una manera. Pero no puedes casarte con él. Tendrás mala suerte. La mujer se rió de repente y sus ojos se arrugaron. A ella parecerle divertido, pero quizá para complacerme, aceptó. No expliqué más. Ella lo descubriría pronto. Winnie ya no era joven. Ella había pospuesto casarse por culpa de George. La empresa de la familia Smith se hacía cada vez más pequeña. Mandy estaba demasiado preocupado por salvarse como para preocuparse por ella. Últimamente, la había estado evitando y estaba impaciente cada vez que hablaba con ella, solo diciéndole a Winnie que me cuidara bien. ¿Cómo pudo alguien que una vez fue el centro de atención soportar tal humillación? No volví con Winnie. Mandy corrió a verme de inmediato. George había estado mostrando misericordia a la familia Smith por mi bien recientemente. Nancy, ¿por qué no quieres volver con tu tío? ¿Ya no quieres vivir con tu tía? Mi cuerpo tembló y las lágrimas brotaron de mis ojos. No quiero quedarme con la tía. Mi respuesta ambigua enfureció a Mandy. Se dio la vuelta y le dio una fuerte bofetada a Winnie. Ella es solo una niña. ¿Cuándo pararás con esta tontería? Winnie se quedó atónita. No hice nada. Mandy le espetó con frialdad. Suficiente. No era ajeno a los trucos que le gastaste a Valley. Simplemente no me molesté en decir nada. Tratar a un niño así. No tienes esperanza. Mandy miró a Winnie con decepción. De repente empezó a gritarme y a maldecirme como una loca, llamándome perra a mí y a mi madre. Yo también empecé a gritar. En lugar de responder maldiciendo, seguí llorando por mamá. George y Mandy estaban sorprendidos. Nunca esperaron que Winnie actuara así. George me levantó mientras sollozaba incontrolablemente y ordenó a los guardias de seguridad que los echaran. Esa noche tuve fiebre y tuve pesadillas toda la noche. Mamá, no te vayas. George y Wendy se quedaron a mi lado toda la noche. Cuando abrí los ojos al día siguiente, George tenía ojeras y los ojos inyectados en sangre. Inmediatamente envió a alguien a sacar todas las cosas de mamá y las mías. Desde allí encontró el diario de mamá de hacía 8 años. Combinado con la investigación del orfanato, probablemente entendió finalmente lo que realmente había sucedido en aquel entonces. George lloró toda la noche. Lo oí decir a gritos, no te contengas. Acaba con la familia Smith. Pero no sentí nada dentro. Era algo que se podría haber descubierto con un poco de esfuerzo. Sin embargo, nadie estaba dispuesto a investigarlo. Todos merecen acompañar a mi mamá. Vivir en la familia Johnson no era diferente a vivir en la familia Smith. George estaba muy ocupado durante el día y no me gustaba hablar con él. Solo le presté atención cuando mencionó tomar medidas contra la familia Smith. Nancy, ahora papá solo te tiene a ti. Si te cuido bien, ¿mamá volverá a verme? George parecía haber perdido la cabeza. Lo miré con indiferencia. La figura blanca detrás de él se dio la vuelta. Le respondí a mamá, no. George parecía devastado. Me compró muchas cosas caras, tratando de compensarme y también tratando de reparar su conciencia rota. Mamá debió haber estado muy desesperada cuando murió. Si consigues justicia para ella, tal vez sea feliz, le susurré a George al oído como un demonio, murmuró George. Tienes razón. Todos le hicieron daño a Riley. Ellos deben pagar el precio. George era despiadado. Sus acciones imprudentes aterrorizaron a sus padres y a la familia Johnson. Los dejó directamente fuera. Utilizó la mitad de la fortuna familiar para atacar a la familia Smith. Mandy estaba aterrorizada y trataba de ir a ver a la familia Johnson todos los días, pero George se negaba a verlo. Solo tenía una cosa que decir. No quiero morir y ver a Valley todavía odiándome. Cuando Mandy quiso verme, George me pidió mi opinión y estuve de acuerdo. Cuando lo vi, suspiré. Tío, mamá sufrió mucho. Alguien tiene que pagar el precio. Entonces Mandy pareció entender. Expulsó a Winnie de la familia Smith y reconoció públicamente la identidad de mamá. Desafortunadamente, la familia Smith aún así se declaró en quiebra.
Uncle George detuvo su ataque. Otras empresas de la industria sabían que la familia Smith había perdido su respaldo y estaban ansiosas por dividir los activos de la familia Smith. Los miembros de la familia Smith se quedaron sin hogar. Mandy parecía demacrada y tenía una espesa barba cuando vino a verme. Parecía querer decir algo, abrió la boca, pero luego permaneció en silencio. Si Vale estuviera aquí, nada de esto habría sucedido. Parecía haber envejecido de la noche a la mañana. Sin embargo, no me importó mucho. Me sentí aliviado al verlo sufrir. Vale la pena mencionar que Sam no aceptó su destino con tanta calma como Mandy. Al perder su vida lujosa, furioso persiguió a Winnie, la golpeó y la pateó, culpándola por arruinar a la familia Smith. Winnie contraatacó, pero debido a la ventaja de fuerza natural de los hombres, Sam la empujó accidentalmente desde el tercer piso durante la pelea. Ella no murió, pero terminó paralizada. Cuando George me llevó al hospital para verla, la miré con calma. Tía, ¿crees que te dolió cuando mamá saltó? Ella me miró con horror, como si fuera un demonio. Sam fue enviado a prisión y sentenciado a 3 años por intento de asesinato. Mandy se quedó junto a la cama de Winnie. Aparentemente estaba dispuesto a cuidarla, pero el favoritismo en sus ojos había desaparecido, reemplazado solo por odio. Ya podía imaginar el resto de la vida de Winnie. Después de ver a los miembros de la familia Smith, George se quedó en mi puerta en medio de la noche, como poseído, murmurando para sí mismo, «Nancy, ¿me perdonará? He hecho tanto por ella». Cuando regresó con la familia Smith ese año, parecía que huía de un desastre, aunque un poco reservada. Tenía los ojos excepcionalmente brillantes. Fui yo quien la trajo de vuelta con la familia Smith. Pero todos estos años, todos la hemos decepcionado. Todos la hemos tratado mal. Wendy me abrazó fuerte. George siempre era así. Parecía que algo andaba mal con su estado mental. Wendy estaba muy preocupada por mí. La acaricié e hice todo lo posible por calmarla. Es mi papá. No pasa nada. Encontré una excusa para convencer a Wendy de que saliera primero. Me miró preocupada y salió de la habitación a regañadientes. George levantó la vista con la mirada perdida. Siempre siento que Vale está cerca de mí. ¿Me odia? Miré fijamente detrás de él. La figura blanca se estremeció. Su cabeza. Ella no te odia. George dejó escapar un suspiro de alivio. Lo corregí de nuevo. Sin amor tampoco puede haber odio. De hecho, en la familia Smith, la mayor parte del tiempo, George ignoraba las dificultades que su madre había soportado en el pasado cuando atravesaba momentos difíciles en la familia Smith. George la persiguió, pero no cambió su situación. A veces me pregunto si mamá tal vez solo quería a alguien con quien hablar, pero ahora nada de eso importa ya. George quedó atónito y sus lágrimas cayeron al suelo. Su estado mental era tan preocupante que simplemente llamó a un abogado e hizo un testamento, dejándome todos sus bienes. Suspiré. Dónalo en nombre de mamá. George asintió. Está bien. Unos meses después, parecía estar experimentando constantemente alucinaciones auditivas y visuales. Cada vez que hablaba de mamá delante de mí, yo permanecía en silencio y lo miraba con tolerancia. George también se dio cuenta de que se había vuelto loco. Medio año después, fue ingresado en un hospital psiquiátrico. Les dije a los preocupados padres de George, de la familia Johnson, que sería mejor enviar a papá a un hospital psiquiátrico en el extranjero, donde las condiciones médicas eran mejores, pero, de hecho, sería más fácil para él perderse por completo allí. Los padres de la familia Johnson estuvieron de acuerdo. Apenas habían logrado regresar a la empresa y no podían esperar a que George desapareciera. Pronto, George también se fue. No tenía ganas de hablar y a menudo me distraía. Wendy se quedó a mi lado, había un dejo de preocupación en sus ojos. Sabía que era mi turno. Pero cuando me paré junto a la ventana, hubo una fuerza que me detuvo. Finalmente vi claramente esa figura familiar. Había una suave desaprobación en sus ojos. Mamá, me odiarás. Yo soy su hija. Si no fuera por mí, no te habrías convertido en esta protagonista femenina. Cuando tenía 5 años, mamá quería llevarme lejos. Abrí la boca queriendo decir, mamá, puedes irte sola.
No te preocupes por mí. Puedo cuidar de mí misma. Pero no podía decirlo en voz alta. Mamá no se fue. Pensé que era porque no tenía suficiente dinero. Así que trabajé duro para ahorrar durante un año. Pero aún así no se fue. Mamá dijo que tenía que quedarme aquí. No fue hasta que murió que entendí lo que quería decir. Yo era el medio para atarla a la trama. Un grillete odioso. Solo después de que muriera y esta trama terminara, pude vivir mi propia vida. Lloré desconsoladamente. Desde el día que mamá se fue, pude verla. Esta novela trágica. ¿Por qué no podía encontrar paz ni siquiera después de la muerte? El dolor me invadió. Un par de manos me acariciaron suavemente la cabeza. Volví a escuchar la voz de mamá. Dijo, Nancy nunca ha sido un grillete para mamá. Nuestra Nancy es la mejor hija del mundo. Vamos, ayuda a mamá a echar un vistazo a este mundo. Bueno, Nancy, nos volveremos a ver. Estaba llorando. Bueno, mamá. Después de escuchar la historia de arriba, ¿qué opinas? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Espero tu respuesta. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.